El salón se quedó mudo cuando los gemelos soltaron el grito que nadie esperaba. ¡Queremos a esa, papá! Las risas estallaron como piedras. Miradas torcidas, susurros venenosos. Demasiado pobre para esta casa. Ella, con el vestido remendado y las manos temblando, dio un paso atrás. Él, el hacendado más poderoso de la comarca, apretó los puños. Orgullo contra súplica, reputación contra el brillo verdadero en los ojos de sus hijos. Aquí empieza la herida. Hoy vas a ver cómo una elección infantil desata la furia del pueblo, cómo una mujer sin títulos derriba muros que el dinero no pudo comprar, y cómo un padre blindado por el duelo descubre que la riqueza más grande no cabe en sus arcas. Verás traición disfrazada de cortesía, humillaciones públicas, una noche en que la fiebre amenaza con arrebatárselos, y el instante en que el hombre más temido decide a quién va a proteger y a quién va a amar. ¿Puede el amor de 2 niños cambiar el destino de 3 vidas? No te vayas. Lo que hoy el pueblo se burla, mañana lo aplaudirá. Quédate hasta el final y, si alguna vez te juzgaron por no tener, escribe en los comentarios, no merecía esto. En el corazón de una España rural, donde los campos de olivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, existía un pequeño pueblo gobernado por tradiciones y secretos. Allí vivía Ricardo, un hacendado cuyo nombre era sinónimo de poder y riqueza. Desde la trágica muerte de su esposa, su vida se había convertido en un monótono desfile de trabajo y responsabilidad, un refugio para un corazón amurallado contra el dolor. Su enorme finca, un imperio de tierra y ganado, era a la vez su orgullo y su prisión. Cada amanecer lo encontraba supervisando a sus empleados, con una expresión severa que rara vez se suavizaba. La risa había abandonado los pasillos de su casa, reemplazada por el eco de sus pasos solitarios. Su fortuna era inmensa, pero su alma estaba sumida en una profunda pobreza emocional, una sequía que el dinero no podía remediar. Los únicos destellos de luz en su sombría existencia eran sus 2 hijos gemelos, Leo y Mateo. Con apenas 7 años, eran réplicas en miniatura de la vitalidad que su padre había perdido. Ellos eran su razón para seguir adelante, el único ancla que lo mantenía atado a un mundo que, de otro modo, le resultaría indiferente. Por ellos soportaba la carga de cada día, esperando que su futuro fuera más brillante. Sin embargo, los niños necesitaban más que la presencia distante de un padre consumido por el trabajo. Requerían una figura que les ofreciera calidez, afecto, y la guía que Ricardo, atrapado en su luto, no podía proporcionar. La necesidad de una nueva cuidadora se hizo ineludible. Una decisión que no solo afectaría a los niños, sino que también pondría a prueba los cimientos de la estricta jerarquía social del pueblo. La búsqueda de la persona adecuada se convirtió en un evento local. Mujeres de toda la comarca, con impecables referencias y ropas elegantes, se presentaron en la finca. Cada una intentaba impresionar al hombre más poderoso de la región, sin saber que la elección final no dependería de su experiencia, sino del juicio puro e inesperado de 2 pequeños corazones que anhelaban algo más que simple profesionalidad. Las candidatas llegaban en sus mejores atuendos, portando carpetas llenas de diplomas y cartas de recomendación. Cada una ofrecía un currículum impresionante, prometiendo disciplina, educación bilingüe y un sinfín de actividades extracurriculares para los gemelos. Se sentaban con la espalda recta en el gran salón de Ricardo, recitando sus méritos como si se tratara de una audición para un papel codiciado, lo cual, en cierto modo, era. Ricardo las observaba con una mirada analítica y distante. Evaluaba su experiencia, su aplomo y su capacidad para gestionar el hogar. Sin embargo, su principal preocupación era la reacción de Leo y Mateo. Los niños, sentados en un pequeño sofá, miraban a cada mujer con una seriedad impropia de su edad. Ninguna lograba arrancarles una sonrisa genuina. Sus interacciones eran forzadas, carentes de la chispa de una conexión real. Una tras otra, las mujeres intentaban ganarse a los niños con regalos caros y promesas de juegos estructurados. Hablaban de pedagogía y desarrollo infantil, pero sus palabras sonaban huecas, como lecciones aprendidas de un manual. Los gemelos se encogían de hombros, respondían con monosílabos y volvían a su mundo silencioso, dejando claro que ninguna de ellas había logrado atravesar la barrera invisible que los protegía. La frustración de Ricardo crecía con cada entrevista.
Parecía que ninguna de estas mujeres perfectas sobre el papel entendía lo que sus hijos realmente necesitaban. No buscaban una institutriz o una gerente, sino un refugio, un alma amable que pudiera comprender su pérdida y llenar el vacío con paciencia y cariño. El dinero podía comprar las mejores cualificaciones, pero no podía fabricar el calor de un corazón compasivo. Fue entonces, al final de una larga jornada, cuando casi toda la esperanza se había desvanecido, que una figura inesperada apareció en el umbral de la finca. No era una candidata programada, sino una joven del pueblo que había venido por otro motivo, una presencia tan humilde y discreta que casi pasó desapercibida. Su llegada, sin embargo, estaba destinada a cambiarlo todo, de una forma que nadie podría haber anticipado. Se llamaba Elena. Era una joven de la parte más humilde del pueblo, conocida por su timidez y su ropa sencilla, a menudo remendada, pero siempre limpia. No había acudido para solicitar el puesto de cuidadora. Su visita a la finca era para entregar un encargo de costura para uno de los empleados. Su presencia contrastaba fuertemente con el lujo del entorno y la elegancia artificial de las otras aspirantes. Mientras esperaba discretamente en un rincón, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y melancolía. Veía a las mujeres bien vestidas y a los niños serios, y su corazón se compadecía de aquellos pequeños que parecían llevar el peso del mundo sobre sus hombros. No había en ella ni una pizca de ambición o de envidia, solo una empatía natural hacia la tristeza que flotaba en el aire. Leo y Mateo, aburridos del desfile de candidatas, se habían escapado de la supervisión de su padre. Sus ojos infantiles, que habían rechazado a tantas mujeres cualificadas, se posaron de repente en Elena. La observaron desde la distancia, intrigados por su quietud y la suavidad de su mirada. En ella no había pretensión ni un intento calculado de agradar, solo una autenticidad tranquila que los atrajo como un imán. De repente, para el asombro de todos, los gemelos se acercaron a ella. Mateo, el más atrevido de los dos, tiró suavemente de la manga de su vestido. Cuando Elena se agachó para mirarlos a los ojos, una sonrisa tímida pero genuina iluminó su rostro. Fue un instante mágico, un reconocimiento silencioso que trascendía las palabras. Los niños habían encontrado algo que ni su padre había sabido buscar. Con una determinación que dejó a todos sin habla, los gemelos corrieron hacia su padre, interrumpiendo la entrevista en curso. Tiraron de su mano, señalando hacia el rincón donde estaba Elena. Sus voces infantiles resonaron en el gran salón, pronunciando las palabras que sellarían el destino de 3 almas solitarias y desafiarían todas las convenciones sociales de aquel lugar anclado en el tiempo. «¡Queremos a esa, papá!». La voz de Leo fue clara y firme, un decreto infantil que silenció la estancia. Todos los ojos se giraron hacia Elena, quien se encogió, sintiéndose expuesta y fuera de lugar. La sorpresa inicial en el rostro de Ricardo se transformó rápidamente en una mueca de incredulidad. Miró a la joven de ropas gastadas, y luego a sus hijos, incapaz de procesar la absurda petición. Un murmullo recorrió la sala. Los empleados que presenciaban la escena intercambiaron miradas de burla, y una risa ahogada se escapó de una de las candidatas. ¿Cómo era posible? Los herederos del hombre más rico de la comarca, eligiendo a la muchacha más pobre del pueblo. La idea era tan ridícula, que parecía una broma, una travesura infantil que debía ser corregida de inmediato por un adulto sensato. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. La humillación fue como una bofetada. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer de las miradas condescendientes que la analizaban de pies a cabeza, juzgando su vestido remendado y sus manos curtidas por el trabajo. Era una intrusa en un mundo que no le pertenecía, y la inocencia de los niños la había colocado en el centro de un escenario cruel. Ricardo, presionado por la situación y su propio orgullo, estaba a punto de desestimar la petición con un gesto autoritario. Para él, contratarla era impensable. No tenía referencias, ni educación formal, ni la apariencia que se esperaba de alguien al servicio de su familia. Su elección mancharía su reputación y confirmaría los rumores de que estaba perdiendo el control desde la muerte de su esposa. Pero entonces, volvió a mirar a sus hijos. No era un capricho. En sus ojos había una súplica sincera, una certeza que desarmaba cualquier argumento lógico. Por primera vez en mucho tiempo,
Veía en ellos una chispa de esperanza genuina. Esa mirada, pura y desesperada, lo detuvo. Se encontró atrapado entre el juicio del mundo y el anhelo innegable de sus propios hijos. El silencio en la habitación era denso, cargado de expectativas y prejuicios. Ricardo se sentía acorralado. Por un lado, estaba la lógica, la sociedad, el qué dirán. Contratar a Elena sería admitir un fracaso, una excentricidad que sus vecinos y rivales no tardarían en comentar. Sería una mancha en el impecable legado de su familia, una decisión impulsiva que contradecía su reputación de hombre calculador y pragmático. Por otro lado, estaban los ojos de Leo y Mateo. En ellos no había lógica, solo una necesidad visceral. Habían conectado con Elena de una forma que no habían logrado con nadie más. Rechazar su petición sería apagar esa pequeña llama de alegría que acababa de encenderse en sus vidas. Sería priorizar las apariencias sobre la felicidad de las dos personas que más le importaban en el mundo. Elena, por su parte, solo deseaba huir. Cada segundo bajo el escrutinio de aquellas personas era una tortura. Las risas y los susurros habían abierto una herida en su autoestima, ya de por sí frágil. Estaba a punto de murmurar una disculpa y salir corriendo, de volver a su mundo pequeño y seguro donde nadie la juzgaba por su pobreza. El empleo era una fantasía, una puerta a un mundo de dolor. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Ricardo tomó una decisión que sorprendería a todos, incluyéndose a sí mismo. Ignorando las miradas de desaprobación, se dirigió a Elena. Su voz fue grave, casi un susurro, pero resonó con una autoridad inquebrantable. Le ofreció el puesto, no con entusiasmo, sino con la resignación de un hombre que elige el mal menor, el bienestar de sus hijos. La oferta la dejó sin aliento. Humillada y confundida, su primer instinto fue negarse. No quería trabajar en un lugar donde la despreciaban, donde sería un recordatorio constante de su inferioridad social. El orgullo, aunque herido, le pedía que rechazara la oferta y preservara su dignidad. Pero antes de que pudiera hablar, algo la hizo dudar. Una fuerza más poderosa que el miedo y la vergüenza. Justo cuando la palabra no estaba a punto de salir de sus labios, Elena sintió un pequeño tirón en su vestido. Bajó la vista y se encontró con las miradas de Leo y Mateo. No eran solo los ojos de dos niños, eran dos pozos de soledad que reflejaban la suya propia. En su súplica silenciosa, vio un anhelo de afecto y seguridad que ella comprendía perfectamente, pues también lo había sentido toda su vida. Esa conexión instantánea fue la chispa que lo cambió todo. El miedo a la humillación comenzó a desvanecerse, reemplazado por un inesperado sentido de propósito. Quizás, solo quizás, ella era la única que podía entenderlos. No por su educación o sus habilidades, sino porque su corazón reconocía el lenguaje del abandono y la necesidad de un refugio seguro. Su propia adversidad la había preparado para esta misión. Aceptó. Su sí fue apenas audible, un susurro que, sin embargo, selló su destino y el de la familia. Lo hizo no por el dinero ni por la oportunidad, sino por esos dos niños que la habían elegido contra toda lógica. En un mundo que siempre la había hecho sentir invisible, ellos la habían visto de verdad. Y esa validación era un regalo más valioso que cualquier salario. Ricardo observó la escena con una mezcla de escepticismo y alivio. Había cedido a los deseos de sus hijos, pero las dudas lo carcomían. ¿Había cometido un terrible error? ¿Podría esta joven tímida y sin experiencia manejar la responsabilidad de cuidar a sus herederos y gestionar un ala de la casa? La decisión estaba tomada, pero la incertidumbre sobre sus consecuencias apenas comenzaba a perfilarse en su mente. Así comenzó la improbable convivencia de Elena en la gran finca. Entró en aquel mundo de riqueza y poder, no como una empleada más, sino como un enigma. Para los demás, era un objeto de burla y desconfianza. Para los niños, era una promesa de algo nuevo. Y para Ricardo, era un recordatorio constante de una elección impulsiva que desafiaba todo lo que él representaba. Los primeros días de Elena en la finca fueron un ejercicio de supervivencia emocional. El resto del personal la trataba con una frialdad cortante, viéndola como una intrusa que no merecía su puesto. Sus órdenes eran ignoradas o cumplidas con desgana, y los susurros cesaban abruptamente en cuanto ella entraba en una habitación. Era una presencia fantasmal en una casa que se negaba a acogerla, un recordatorio diario de su origen humilde.
Ricardo mantenía una distancia profesional y gélida. Le dio instrucciones precisas sobre los horarios y las tareas de los niños, pero evitaba cualquier tipo de interacción personal. Sus miradas estaban llenas de evaluación y duda, como si esperara el primer error para confirmar que su decisión había sido un disparate. Su actitud era un muro invisible, tan imponente como los muros de piedra que rodeaban la propiedad. Elena se refugió en su trabajo y en la compañía de Leo y Mateo. Se concentraba en sus tareas con una diligencia metódica, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Limpiaba, cocinaba para los niños y organizaba sus juegos con una dedicación que iba más allá del deber. Su trabajo era su única defensa contra la hostilidad del entorno, una forma de demostrar su valía en silencio. A pesar de la frialdad de los adultos, los niños florecían bajo su cuidado. Elena no les hablaba con la condescendencia de un adulto a un niño, sino con el respeto de un igual. Escuchaba sus historias fantásticas, remendaba sus juguetes rotos, y les leía cuentos con una voz suave que los transportaba a otros mundos. Con ella, no había reglas rígidas ni expectativas inalcanzables, solo un espacio seguro para ser ellos mismos. Poco a poco, su paciencia y su bondad comenzaron a erosionar las defensas de los más pequeños. Las sonrisas de Leo y Mateo se hicieron más frecuentes. Sus risas resonaban en los pasillos que antes solo conocían el silencio. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles al principio, eran las primeras semillas de una transformación que nadie, y menos aún Ricardo, había previsto. La luz comenzaba a filtrarse por las grietas de aquella casa sombría. Elena no poseía títulos de pedagogía, pero entendía un lenguaje universal, el de la bondad. Descubrió que a Leo le fascinaban los insectos, así que pasaban horas en el jardín observando hormigas y mariquitas, creando un pequeño cuaderno de campo. Notó que Mateo, aunque más extrovertido, se asustaba con las tormentas, por lo que construían juntos un fuerte de mantas en su habitación, un refugio seguro contra los truenos. No se limitaba a cuidarlos. Compartía su mundo con ellos. Les enseñó canciones que su abuela le cantaba. Les contó historias de su infancia humilde pero llena de afecto. Y les mostró cómo encontrar formas en las nubes. Eran actividades sencillas, que no costaban dinero, pero que construyeron un puente de confianza inquebrantable entre ellos. Los niños, por primera vez, se sentían escuchados y comprendidos en su totalidad. Ricardo, desde la distancia de su despacho, comenzó a notar los cambios. Oía las risas de sus hijos llegando desde el jardín, un sonido que creía haber olvidado. Veía los dibujos que pegaban en la nevera, llenos de colores vivos y escenas felices. Los niños ya no lo esperaban con la ansiedad de antes, sino que corrían a contarle las aventuras que habían vivido durante el día con Elena. Un día, encontró a Elena sentada en el suelo del cuarto de los niños, reparando con hilo y aguja el viejo oso de peluche que había pertenecido a su difunta esposa. Lo hacía con una concentración y un cariño que lo dejaron sin palabras. No era una tarea que se le hubiera encomendado. Era un acto de puro afecto. En ese gesto, Ricardo vio un reflejo del cuidado que su esposa solía tener. Ese pequeño acto de reparación fue más elocuente que cualquier discurso. Comenzó a cuestionar sus propios prejuicios. ¿Era posible que la valía de una persona no residiera en su origen o en su cuenta bancaria? La presencia de Elena en su casa, que al principio le pareció un error humillante, estaba trayendo una calidez y una vida que él había sido incapaz de restaurar. La casa, que durante años había sido un mausoleo de recuerdos silenciosos, comenzó a despertar. El cambio más notorio fue el sonido. La risa de los gemelos, antes esporádica y tímida, ahora brotaba con facilidad, llenando los pasillos y el jardín. Era una música nueva y vibrante que parecía limpiar el aire estancado de la tristeza. El personal, aunque todavía reticente, no podía ignorar la felicidad evidente de los niños. Elena introdujo pequeños rituales que transformaron la rutina. Las cenas ya no eran un trámite silencioso. Se convirtieron en un momento para compartir historias, donde los niños contaban con entusiasmo sus descubrimientos del día. Incluso empezaron a dejar una silla vacía para su padre en la mesa de la cocina. Una invitación silenciosa para que se uniera a su pequeño y cálido mundo, algo que Ricardo observaba desde lejos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Ricardo escuchó un alboroto inusual. Al asomarse a la ventana, vio a Elena y a los niños en medio de una guerra de agua con la manguera del jardín. Estaban empapados,
cubiertos de barro y riendo a carcajadas. Por un instante, la imagen de su esposa jugando de la misma manera con ellos le golpeó con fuerza. No era dolor, sino una melancólica ternura. Estos momentos comenzaron a ablandar la coraza de Ricardo. Se encontró a sí mismo sonriendo inconscientemente al escuchar las anécdotas de sus hijos sobre Elena. Empezó a hacer preguntas sobre su día, no por obligación, sino por un interés genuino. Quería entender la magia que esa joven humilde estaba tejiendo en el corazón de su familia. Una magia que él, con toda su riqueza, no había podido comprar. La transformación no era solo en los niños. La propia Elena estaba cambiando. La confianza que los gemelos depositaban en ella la fortalecía. Su timidez inicial dio paso a una serena seguridad. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, consciente de su valor no por lo que poseía, sino por el amor que era capaz de dar y recibir. El punto de inflexión llegó durante una cena familiar a la que asistió la hermana de Ricardo, una mujer altiva y clasista que desaprobaba abiertamente la presencia de Elena. Durante la velada hizo un comentario mordaz sobre la inapropiada educación que los niños estaban recibiendo de una campesina sin estudios, esperando la aprobación de su hermano y humillando a Elena, que servía la mesa en silencio. Un silencio tenso cayó sobre el comedor. Los niños miraron a su padre, esperando su reacción. En el pasado, Ricardo habría ignorado el comentario, o incluso habría estado de acuerdo para evitar una confrontación. Pero algo había cambiado dentro de él. Vio el dolor en los ojos de Elena y la confusión en los de sus hijos. El prejuicio de su hermana le pareció, de repente, increíblemente mezquino y vacío. Para sorpresa de todos, especialmente de su hermana, Ricardo respondió. Su voz fue tranquila pero cargada de una firmeza inusual. Elena ha traído más felicidad a esta casa en unos meses que todas las institutrices tituladas que hemos tenido, dijo. El valor de una persona, hermana, no se mide por sus diplomas, sino por la bondad de su corazón. Y en eso, ella es la persona más rica que conozco. La declaración dejó a su hermana sin palabras y al resto del personal atónito. Fue la primera vez que Ricardo defendía a Elena públicamente. No solo la defendió, sino que la elogió, reconociendo su valor de una forma que nadie esperaba. Para Elena, que escuchó todo desde un rincón, esas palabras fueron un bálsamo para todas las heridas que había soportado. Sintió, por primera vez, que no estaba sola. Aquel acto de defensa fue mucho más que un simple comentario. Fue una declaración de intenciones, un cambio sísmico en la dinámica de la casa. Ricardo había cruzado una línea, posicionándose al lado de la joven cuidadora en contra de su propia clase social. Este gesto no solo fortaleció la posición de Elena, sino que también abrió una nueva puerta en la relación entre ambos, una puerta a algo más profundo y complejo. La vida en la finca adoptó un nuevo ritmo, uno dictado por la confianza y el afecto mutuo. La jornada de Elena ya no era solo un conjunto de tareas, sino una serie de momentos significativos. Desde preparar el desayuno con los niños hasta arroparlos por la noche, cada acción estaba impregnada de un cariño que había transformado la atmósfera de la casa. Su trabajo se había convertido en una vocación, la de reconstruir un hogar. Ricardo, por su parte, empezó a delegar más responsabilidades en la finca para pasar tiempo con sus hijos. Se unía a sus paseos por el campo, escuchaba con atención sus historias y participaba en los juegos que Elena organizaba. Estaba redescubriendo la paternidad, no como un deber, sino como un privilegio. A través de Elena, aprendió a conectar con Leo y Mateo de una manera que había olvidado. La relación entre Ricardo y Elena evolucionó de la de empleador y empleada a una de respeto y complicidad silenciosa. Compartían miradas de entendimiento sobre las travesuras de los niños, pequeñas sonrisas cuando algo gracioso ocurría. Hablaban sobre el progreso de los gemelos, sus miedos y sus sueños. En estas conversaciones, Ricardo descubrió una inteligencia y una sabiduría en Elena, que no provenían de los libros, sino de la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que las historias más poderosas son las que nacen de la superación y el amor inesperado. ¿Alguna vez has presenciado cómo la bondad de una persona puede cambiarlo todo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más a creer en el poder de la conexión humana por encima de cualquier prejuicio.
Esta jornada de recuperación no fue un camino fácil. Hubo días de duda, y momentos en que las viejas barreras sociales parecían insuperables. Pero el amor incondicional de los niños actuaba como un faro, guiándolos a todos a través de la niebla de la desconfianza. La familia, antes fracturada, estaba sanando lentamente, unida por los hilos invisibles que Elena había tejido con paciencia y dedicación. Una noche, una fuerte tormenta azotó la región, y Mateo se despertó con una fiebre alta y delirando. El médico del pueblo estaba incomunicado por las inundaciones, y el pánico comenzó a apoderarse de Ricardo. Se sentía impotente, viendo a su hijo sufrir sin saber cómo ayudarlo, reviviendo el trauma de la enfermedad que se llevó a su esposa. La desesperación amenazaba con paralizarlo por completo. Fue Elena quien mantuvo la calma. Con una serenidad asombrosa, tomó el control de la situación. Preparó compresas de agua fría, le administró al niño un remedio de hierbas que su abuela le había enseñado, y se sentó junto a su cama, hablándole con una voz suave y tranquilizadora. Su presencia era un ancla en medio del caos, una fuente de fortaleza que Ricardo no esperaba encontrar. Durante toda la noche, ambos velaron a Mateo juntos. No hubo jerarquías de jefe y empleada, solo dos personas unidas por una preocupación común. Compartieron historias en susurros, miedos y esperanzas, mientras esperaban a que la fiebre bajara. En la intimidad de esa habitación oscura, Ricardo vio a la verdadera Elena. Una mujer fuerte, resiliente y con un instinto protector que lo conmovió profundamente. Al amanecer, la fiebre finalmente cedió. Mateo se durmió plácidamente, y un agotado pero inmensamente aliviado Ricardo miró a Elena. Sus ojos se encontraron en un silencio cargado de gratitud y una emoción nueva. «Gracias», murmuró él. Pero la palabra se sentía insuficiente para expresar todo lo que sentía. «No sé qué habría hecho sin ti esta noche». Esa noche de crisis forjó un vínculo indestructible entre ellos. Las últimas barreras de orgullo y distancia de Ricardo se derrumbaron. Ya no la veía como la cuidadora humilde, sino como su igual, una compañera que había enfrentado la adversidad a su lado. La admiración había comenzado a transformarse en algo mucho más profundo, un sentimiento que lo asustaba y lo atraía a partes iguales. Después de la noche de la fiebre, Ricardo ya no podía negar lo que sentía por Elena. Cada vez que la veía reír con sus hijos o cuidar del jardín con sus manos expertas, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y un afecto que creía enterrado para siempre. Se encontraba buscándola con la mirada, anhelando sus conversaciones tranquilas al final del día. Sin embargo, su mente estaba en guerra con su corazón. El fantasma de su esposa seguía presente, y sentía que enamorarse de nuevo era una traición a su memoria. Además, estaba el abismo social que los separaba. ¿Qué diría el pueblo? ¿Cómo reaccionaría su familia? El orgullo, esa vieja armadura que lo había protegido durante tanto tiempo, se resistía a ceder ante un amor tan inapropiado. Este conflicto interno lo volvió irritable y distante. Un día era amable con Elena, compartiendo una sonrisa o una confidencia, y al siguiente era frío y cortante, como si se arrepintiera de su propia vulnerabilidad. Elena, confundida y herida por estos cambios de humor, no entendía qué había hecho mal. Pensaba que quizás había sobrepasado algún límite invisible y se preparaba para lo peor. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Ricardo se acercó a ella. Quería disculparse por su comportamiento errático, pero las palabras no salían. En su lugar, simplemente se quedó a su lado, observando cómo cuidaba de las rosas que su esposa había plantado. A ella también le encantaban estas flores, dijo en voz baja, compartiendo por primera vez un recuerdo íntimo. Elena simplemente asintió, dándole el espacio que necesitaba. No presionó, no hizo preguntas. Su presencia silenciosa y comprensiva fue más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, Ricardo comprendió que Elena no era una amenaza para el recuerdo de su esposa, sino alguien que, con su bondad, honraba ese legado de amor y cuidado. La lucha en su interior comenzaba a inclinarse hacia una nueva esperanza. La historia de cómo la humilde cuidadora estaba transformando la sombría finca de Ricardo comenzó a extenderse por el pueblo. Al principio, los rumores eran maliciosos,
insinuando que Elena era una oportunista con intenciones ocultas. Pero la evidencia de su buen hacer era demasiado visible como para ignorarla por mucho tiempo. La gente no podía evitar notar la renovada alegría de los gemelos. Los niños, antes retraídos y tristes, ahora participaban en las actividades del pueblo con una energía contagiosa. Hablaban con entusiasmo de su Elena, contando a todos las maravillosas aventuras que vivían con ella. La felicidad de Leo y Mateo era el testimonio más poderoso a favor de Elena. Un argumento que desarmaba las críticas más feroces y obligaba a los escépticos a reconsiderar sus juicios. Incluso los empleados de la finca, que al principio la habían tratado con desdén, comenzaron a cambiar de actitud. Veían su incansable dedicación, su amabilidad incluso con quienes habían sido crueles con ella, y su genuino amor por los niños. El respeto empezó a reemplazar a la burla. Lentamente, la llamaban por su nombre en lugar de la chica, e incluso le ofrecían ayuda o una sonrisa. El cambio de percepción se hizo evidente un día en el mercado del pueblo. Una de las vecinas más chismosas, que había liderado la campaña de desprecio contra Elena, se le acercó. En lugar de una pulla, le preguntó por uno de sus remedios herbales, admitiendo que su propio nieto no paraba de hablar de lo feliz que se veía Mateo. Fue una pequeña victoria, pero simbólica del cambio. La comunidad, que una vez la había humillado, ahora la miraba con una mezcla de curiosidad y un respeto a regañadientes. Se convirtió en un ejemplo viviente de que el carácter no tiene nada que ver con la clase social. Elena, sin buscarlo, estaba enseñando a todo un pueblo una lección sobre la humildad y la verdadera medida del valor humano, que reside en las acciones y no en las apariencias. Inspirado por el ejemplo de Elena, Ricardo comenzó a transformar su propia relación con sus hijos. Se dio cuenta de que durante años les había dado todo lo material, pero les había negado lo más importante, su tiempo y su atención plena. Decidió cambiar eso. Empezó a llegar a casa más temprano, dejando el trabajo en la oficina para estar presente en sus vidas. Dejó de ser un simple espectador de los juegos y se convirtió en un participante activo. Construyó con ellos la cabaña en el árbol que siempre le habían pedido. Se manchó las manos de tierra en el jardín junto a Elena y los niños, y redescubrió el placer de leerles un cuento antes de dormir. Cada uno de estos actos era un paso para recuperar el tiempo perdido y reconstruir su familia. Los niños estaban eufóricos. Tener a su padre de vuelta, no solo físicamente sino también emocionalmente, era el mayor regalo que podían recibir. Veían en él a un nuevo hombre, más relajado, más sonriente, más accesible. La figura paterna, antes distante y severa, se había convertido en un compañero de aventuras, un cómplice en sus travesuras. La casa ya no tenía un rey, sino un padre. Elena observaba esta transformación con una alegría silenciosa. Veía cómo Ricardo se despojaba de su armadura de hacendado para revelar al hombre vulnerable y cariñoso que había debajo. Su papel ya no era solo el de cuidadora de los niños, sino también el de catalizadora de la sanación de un hombre. Se sentía profundamente agradecida por ser testigo de ese renacimiento, sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras los cuatro veían una película juntos en el sofá, Leo se acurrucó contra Elena y Mateo contra Ricardo. En ese instante formaban la imagen perfecta de una familia. Ricardo miró a Elena por encima de las cabezas de sus hijos, y sus ojos transmitieron una gratitud y un amor tan profundos que las palabras sobraban. Habían pasado de ser un empleador, una empleada y dos niños a ser, simplemente, ellos. Una fría noche de otoño, después de que los niños se durmieran, Ricardo y Elena se quedaron en silencio frente a la chimenea. El crepitar del fuego era el único sonido en la habitación. Fue entonces cuando Ricardo, en un impulso de vulnerabilidad, comenzó a hablar de su esposa. No con el dolor agudo de antes, sino con una serena melancolía, como quien habla de un querido recuerdo. Le contó a Elena cómo se conocieron, cómo ella había llenado la casa de luz y risas, y cómo su enfermedad se lo había arrebatado todo, dejándolo a la deriva en un mar de dolor. Habló de su culpa, de su miedo a olvidarla y de su terror a volver a amar. Era la primera vez que compartía sus sentimientos más profundos con alguien, desnudando su alma con una confianza total. Elena escuchó sin interrumpir, con una empatía que iba más allá de la compasión.
No le ofreció frases hechas ni consuelos vacíos. Simplemente estuvo allí, presente, siendo testigo de su dolor. Cuando él terminó de hablar, ella le dijo con suavidad: amar de nuevo no significa olvidar. Significa que el corazón es lo suficientemente grande como para honrar el pasado y al mismo tiempo crear un nuevo futuro. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma atormentada de Ricardo. Le dieron el permiso que él mismo no se atrevía a concederse. El permiso para ser feliz de nuevo. Comprendió que el amor no es un recurso finito que se agota, sino una fuente que puede volver a manar. El recuerdo de su esposa no sería reemplazado, sino integrado en una nueva historia de vida. En ese momento, junto al calor del fuego, Ricardo supo con una certeza absoluta que se había enamorado de Elena. No era un sentimiento nacido de la soledad o la necesidad, sino un amor forjado en el respeto, la admiración y la gratitud. Se inclinó hacia ella, y por un instante, el mundo exterior, con sus juicios y sus reglas, dejó de existir. Solo quedaban ellos dos. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. Ricardo acercó su mano a la de Elena, rozando sus dedos con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda. Fue un gesto pequeño, pero contenía una confesión entera. Elena no retiró la mano. Al contrario, sus dedos se entrelazaron con los de él, aceptando ese contacto silencioso que decía más que 1000 palabras de amor. A partir de esa noche, su relación se tiñó de una nueva intimidad. No necesitaban declaraciones formales. Su amor se manifestaba en los pequeños detalles del día a día, en la forma en que él le llevaba una taza de café por la mañana, en cómo ella le guardaba un trozo de su pastel favorito, en las miradas cómplices que intercambiaban cuando los niños hacían alguna travesura. El personal de la casa y los habitantes del pueblo no tardaron en notar el cambio. La conexión entre el poderoso hacendado y la humilde cuidadora era innegable. Ya no había espacio para la burla, solo para un asombro silencioso. Algunos seguían escandalizados por la ruptura de las barreras sociales, pero otros, los más sabios, veían la historia como un hermoso cuento sobre el poder redentor del amor. Los más felices, sin duda, eran Leo y Mateo. Percibían la felicidad de los dos adultos que más querían, y eso les daba una sensación de seguridad y plenitud que nunca antes habían conocido. Para ellos, que Elena y su padre se quisieran era la cosa más natural del mundo. Eran su familia, y en su inocencia, no veían clases sociales ni diferencias, solo a dos personas que se hacían bien. Sin embargo, a pesar de la felicidad que los embargaba, una sombra de incertidumbre persistía. Su amor era un secreto a voces, un hecho aceptado dentro de los muros de la finca, pero aún no había sido presentado formalmente al mundo. Faltaba un último paso, un gesto público que desafiara abiertamente las convenciones y sellara su unión frente a la sociedad que una vez los había juzgado. El desafío final se presentó en la forma de la fiesta anual del pueblo, el evento social más importante de la comarca, organizado por la familia más antigua y conservadora de la región. Era una ocasión en la que se reafirmaban las alianzas y se exhibía el estatus. Ricardo siempre asistía solo con sus hijos, pero este año, todos se preguntaban si se atrevería a llevar a Elena. Los rumores circulaban con virulencia. La hermana de Ricardo y otros miembros de la élite local dejaron claro que la presencia de Elena sería considerada una ofensa, un insulto a sus tradiciones. Le advirtieron a Ricardo que llevarla sería un suicidio social, que mancharía su nombre y el de sus hijos para siempre. Era una prueba de fuego, elegir entre el amor y la aceptación de su mundo. Ricardo sintió la presión, la misma que lo había hecho dudar al principio. Por un momento, el viejo miedo al qué dirán amenazó con resurgir. Pero entonces miró a Elena, que nunca le pidió nada, y a sus hijos, que solo querían verlos felices juntos. Comprendió que su mundo ya no era aquel salón lleno de gente hipócrita, sino el hogar que habían construido los cuatro. Tomó una decisión. Esa noche, entró en el salón de la fiesta no solo con sus hijos, elegantemente vestidos, sino con Elena a su lado. Ella llevaba un vestido sencillo pero hermoso, que él mismo le había regalado, y caminaba con una dignidad que silenciaba las críticas. La entrada de la pareja provocó un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en ellos, cargadas de juicio y asombro. Ignorando los murmullos, Ricardo guió a Elena hacia el centro de la pista de baile. Allí,
A la vista de todos, la tomó en sus brazos y comenzó a bailar. Fue un acto de desafío audaz y romántico, una declaración pública de que su elección era ella, por encima de las opiniones, las clases sociales y las expectativas. Estaba eligiendo su felicidad, y no le importaba el precio. El baile de Ricardo y Elena, en medio de aquel salón silencioso, fue más que un simple baile. Fue la coronación de su historia de amor. Fue el momento en que el orgullo de un hombre se rindió por completo a la fuerza de un corazón bondadoso. Al ver la devoción en la mirada de Ricardo, incluso los más críticos comprendieron que aquello no era un capricho, sino un amor verdadero y profundo. La primera en reaccionar fue una anciana del pueblo, respetada por todos, que comenzó a aplaudir suavemente. Poco a poco, otros se unieron, hasta que un aplauso general llenó la sala. No era una aprobación unánime, pero sí un reconocimiento de que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de derribar las barreras más antiguas. El prejuicio había perdido la batalla esa noche. A partir de ese día, Elena ya no fue la cuidadora. Se convirtió en la compañera de Ricardo, en la madre que Leo y Mateo habían elegido con su instinto infalible. Juntos, formaron una familia no basada en la sangre o el linaje, sino en la elección, el respeto y un afecto que había sanado las heridas de todos. La gran finca dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en un verdadero hogar. La historia de su amor imposible se convirtió en una leyenda en la comarca. Una leyenda que se contaba a los niños para enseñarles que el verdadero valor de una persona no reside en sus ropas o en sus posesiones. Les enseñaba que la bondad es la mayor de las riquezas, y que un corazón lleno de amor es el tesoro más grande que se puede encontrar en la vida. Ricardo y Elena demostraron que la adversidad, ya sea el duelo, la pobreza o el juicio social, puede ser superada. Su viaje no fue fácil, pero cada obstáculo fortaleció su unión y les enseñó el verdadero significado de la resiliencia. Encontraron en el otro no solo el amor romántico, sino un compañero de vida con quien enfrentar cualquier tormenta, sabiendo que juntos eran invencibles. La transformación de Ricardo, Elena y los niños fue un testimonio del poder del amor para sanar y redimir. Lo que comenzó con un gesto de humillación se convirtió en una historia de esperanza que inspiró a toda una comunidad. Demostraron que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se cultiva a través de actos de compasión, empatía y coraje, para defender lo que es correcto. Esta historia nos enseña una lección universal. El valor de una persona nunca debe medirse por su estatus social, su cuenta bancaria o las apariencias. La verdadera riqueza reside en la capacidad de amar, en la fuerza para superar los prejuicios y en la bondad que ofrecemos a los demás, especialmente a aquellos que el mundo ha decidido ignorar. Elena no tenía nada, y sin embargo, lo dio todo. La felicidad que encontraron no fue el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, construida sobre cimientos de respeto mutuo y un amor que había sido puesto a prueba. Siguieron enfrentando desafíos, como cualquier familia, pero lo hicieron juntos, como un equipo unido por un vínculo que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad externa. La fuerza humana reside en nuestra capacidad para ver más allá de las etiquetas que la sociedad nos impone. Reside en reconocer la luz en los demás, incluso cuando están en su momento más oscuro. La elección de dos niños pequeños nos recuerda que la sabiduría más pura, a menudo proviene de los corazones más inocentes, aquellos que aún no han sido contaminados por el cinismo del mundo. Si esta historia ha resonado contigo, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Suscríbete para más relatos que celebran la resiliencia del espíritu humano. Porque cada historia de superación nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea el camino, el amor y la bondad siempre encontrarán la manera de prevalecer.